Muy buenos días, mi nombre es Omar Cárdenas y hoy les voy a hablar del aprendizaje invertido. ¿Qué es el aprendizaje invertido? Eso es algo que está en boga de todos los educadores en este tiempo y obviamente es algo importante que debemos tocarlo. Entonces, si nosotros miramos la definición como tal de aprendizaje invertido, nos vamos a dar cuenta que es un enfoque pedagógico donde a través de distintos procesos se busca cambiar la estructura tradicional de las clases dentro del aula. Ese es el elemento importante, el cambiar esa estructura que realmente se está manejando. ¿Y cómo lo hacemos o de qué manera lo hacemos? Aprovechando mejor el tiempo de la clase. Y lo que ahí sucede, los alumnos estudian un material en su casa y en el momento de la clase el docente propone dinámicas de participación, puestas en común, aplicaciones de lo práctico estudiado en la casa. Esos son los principios básicos del aprendizaje invertido. Aquí vamos a ver un ejemplo donde en esta gráfica yo les voy a mostrar qué pasa el antes, el durante y el después de un aprendizaje invertido. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta en que el antes, los estudiantes se preparan para participar dentro de las actividades de clase. Durante la clase lo que hacen los estudiantes es practicar aplicando los conceptos claves mientras reciben una retroalimentación por parte de los docentes. La otra parte es ya después donde los estudiantes evalúan su entendimiento y entienden su proceso de aprendizaje. Así funciona el aprendizaje invertido. Si indagamos un poco más, vamos a ver algunas definiciones de aula invertida, de aprendizaje invertido y las diferencias puntuales con otros modelos de aprendizaje que se han estado manejando. Entonces, si vemos el aula invertida, consiste en asignar a los estudiantes textos, videos o contenidos adicionales para revisar por fuera de clase. En este caso, el tiempo en el aula no implica necesariamente un cambio de la dinámica de la clase. Por lo tanto, puede o no llevar un aprendizaje invertido cuando hay un aula invertida. Pero si miramos el aprendizaje invertido, vemos cómo es. Como lo decía anteriormente, es un enfoque que transforma la dinámica de la instrucción. Se desarrolla en un ambiente interactivo donde el profesor guía a los estudiantes mientras aplica los conceptos y se involucra en el aprendizaje de manera activa dentro del salón de clase. Esto es algo muy importante dentro de ese proceso. Implica un cambio hacia una cultura de aprendizaje centrada en el estudiante. Algunas veces esto se refiere a como un aula invertida 2.0. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si miramos las diferencias, aquí vemos unas diferencias que existen entre el modelo de aprendizaje invertido con otros tipos de modelos. Entonces aquí vemos que el aprendizaje invertido, la instrucción se entrega por fuera del aula, a través de videos, otras tecnologías, liberando tiempo de clase para integrar estrategias de aprendizaje activo. Eso es un factor muy importante que tenemos que tener en cuenta dentro de las diferencias que se presentan. La educación en línea únicamente se produce de forma remota. Por lo general, las reuniones, tareas y demás actividades suceden en línea a través de plataformas learning o de forma asincrónica. Y las clases también pueden ser híbridas. Entonces, este tipo de clases híbridas es las que incorporan elementos en línea. Por lo general, durante el tiempo de la clase, las experiencias de sesiones cara a cara varían, aunque no son necesariamente diferentes a lo que ocurre en el aula de clase. Otro ítem importante, pues si vamos a entrar como parte de los ejemplos, es que el docente puede conocer antes de asignarle todas sus tareas a los estudiantes. Prefiere aprovechar el tiempo en el aula para que en grupos de pequeñas parejas puedan desarrollar actividades y, de ser necesario, ofrecerles distintas maneras de seguir con el procedimiento posterior. Esto permite sacarle jugo a las herramientas tecnológicas para ofrecer más opciones de contenido a los estudiantes, tales como videos, podcasts, revistas en línea u otras actividades que son importantes pues también para el proceso del aprendizaje.
Cuando miramos el aprendizaje invertido podemos ver que hay unos elementos que son importantes dentro de ese aprendizaje invertido. Entonces, esos elementos que son tan importantes dentro de este proceso, hay unos ambientes flexibles, que ya lo vamos a hablar, hay una cultura total del aprendizaje, hay un contenido intencional y hay un docente o facilitador que es el profesional que está dentro de ese proceso. Si lo miramos más ahondando el proceso, empezamos a ver que ¿qué es un ambiente flexible de trabajo? Un ambiente flexible puede variar de distintas formas, estableciendo cuáles son las posibles maneras y procesos de generar y rendir en las actividades. Muchos profesores pueden optar por una manera que consideren más apropiada dentro de las características de la materia, del tema que se está abordando, del aula y más factores que influyen en la generación de conocimiento. Los estudiantes pueden elegir dónde y cómo aprenden. Esto les aporta mayor flexibilidad a sus expectativas en ritmos de aprendizaje. Los profesores permiten aceptar el caos que se puede generar durante las clases. Entonces eso termina siendo importante y eso es uno de los elementos de el aprendizaje invertido que termina siendo muy importante. En la cultura del aprendizaje, si vemos la cultura del aprendizaje también es un elemento importante dentro de todo este proceso. Naturalmente queremos aprender, nos gusta hacerlo constantemente y el alumno realmente busca jugar en la escuela, conocer las reglas, por lo general se enfoca más en ellas que en el contenido que se ofrece. El tiempo en el aula es para profundizar en temas, crear oportunidades más enriquecedoras del aprendizaje y maximizar las interacciones cara a cara para asegurar el entendimiento y la síntesis de todo el material. Entonces, este elemento, la cultura del aprendizaje, también termina siendo muy importante dentro de este proceso que estamos manejando. El otro elemento importante es el contenido intencional de la materia. Entonces eso termina siendo muy importante porque ahí vamos a adentrarnos y a ver un poco el contenido intencional. Cada actividad vale la pena asignar todas porque dispongo de ellas. No solo es valioso nuestro tiempo como maestros, sino más que nada pensar en el tiempo de los alumnos que es importante. ¿Cuál es el valor real de ese tiempo realmente? Integrar estrategias o métodos de aprendizaje de acuerdo al grado y a la materia. Es un análisis que debemos tener y tomar en cuenta los maestros, pues para obviamente hacer estos procesos de aprendizaje en aulas invertidas o aprendizaje invertido. Y el último elemento que vamos a tocar es el docente como un facilitador del proceso. Eso es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque ahí vamos a asegurar cómo podemos mejorar nuestro proceso de enseñanza. No somos solamente empleados que hacemos lo que nos dicen, estamos siempre en constante búsqueda de cómo mejorar nuestro proceso. Entonces eso termina siendo muy importante dentro del aprendizaje invertido. Estamos siempre en constante búsqueda de cómo lograr una mejor técnica, de ver las herramientas a utilizar para conectarnos, buscando hablar con la gente de otras áreas que aplican los mismos procesos y compartir este tipo de experiencias. Esto es muy importante, los docentes tenemos que ser personas muy preparadas dentro de ese proceso de mirar ese tipo de técnicas y esas herramientas que realmente vamos a utilizar dentro de esos procesos. Este modelo, los docentes cualificados son los más importantes que nunca. Deben definir qué y cómo cambiar la instrucción, así como identificar cómo maximizar el tiempo cara a cara durante la clase. Deben observar, promover, retroalimentar en el momento. Y así continuamente evaluar el trabajo de los estudiantes. Esto termina siendo muy importante. Espero que todo lo que les indiqué hoy haya sido de su agrado y que hayan aprendido realmente qué es el aprendizaje invertido. Por último, quiero agradecer
a la Universidad ICESI, que me facilitó el material que les expuse hoy, junto con Educa Producciones. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.